Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid femenino 1-0 en su debut en la Champions. 1-0 frente a un Kharkiv que fue netamente inferior. Vamos a ir con todos los detalles, que en su mayoría han sido bastante buenos. No ha sido un partido tampoco para tirar cohetes de sobresaliente, pero con varias notas positivas. Obviamente, cuando consigues ganar, pues es que has hecho buenas cosas a nivel del trabajo, más allá de lo que también te obligue un rival del nivel del Kharkiv ucraniano. Pero también, importante, en el contenido del canal, ya sabéis, hicimos el reaccionando en directo con el partido, lo estuvimos comentando con todos vosotros. Pues bien, tendremos también un resumen de lo más destacado de nuestro reaccionando aquí en Madridismo al Día TV. Y lo dicho, vamos con los detalles y las claves, ¿no? Los elementos fundamentales por los cuales y cómo ganó el Real Madrid. Un Real Madrid femenino que con David Aznar al menos ya vimos un punto de mejora, que es que quiso al equipo mejorarlo defensivamente, intentar hacer que el equipo tuviera más apoyos sin balón, y lo consiguió tanto con como sin balón. Es verdad que faltó ritmo por momentos, pero con ese 5-3-2, donde Claudia Florentino Zornoza y Lorena Navarro estaban metidas en ese medio del campo, Lorena obviamente con más avance en esa zona de media punta, y con Atenea del Castillo jugando muy verso libre, derecha e izquierda, y con Naikari García como punta de lanza. Olga Carmona, Lucía Rodríguez como carriles largos, que son dos jugadoras súper rápidas. Olga Carmona, para mí, que fue junto a Lorena de lo mejor del partido. Lorena por fin mejoró sus prestaciones, siguió perdiendo balones, pero marcó el gol y aparte intervino y mucho en el propósito de generar pases claros para las atacantes, para Atenea, para Naikari, en banda para Olga Carmona, distribuyendo de alguna manera. Y bueno, es verdad que le faltó acierto, pero al final es que marcando el gol obviamente tiene que estar entre las MVP del partido por parte del Real Madrid. El Kharkiv técnicamente bastante limitado, físicamente no eran muy rápidas, y la verdad es que no nos generaron prácticamente ocasiones. Una Misa Rodríguez que estuvo más como espectadora que como interviniente dentro de lo que fue la evolución del partido. En defensa las chicas estuvieron bien, sobrias, a la hora de los cortes, de los barridos de balón, del juego aéreo, que ahí podríamos tener a lo mejor algún problema. Pues realmente Iván Andrés, Rocío Gálvez hizo un partido muy bueno, para mí de las tres la mejor. Es verdad que hay una situación polémica con ella donde hubo un posible penalti que a mí me genera dudas, la verdad. Creo que en la narración de Dazán dijeron que es penalti, yo para mí no veo penalti claro, yo ahí veo una situación de cierta interpretación por parte de la colegiada. O sea, que yo no veo penalti claro, ni mucho menos. Y gran gol de pillería de Lorena Navarro, juego de bandas que profundizamos mucho, ahí llegó ese gol de Lorena, y realmente el Madrid mereció más. Fue un partido donde perfectamente pudimos meter otro gol al menos, marcar 2 o 3 goles. Un 0-3 me hubiera parecido un resultado más justo a tenor del sumatorio de ocasiones. De hecho, por ejemplo, en la segunda parte Atenea tiene una situación también clarísima, Moller Hansen que entra y tira un zurdazo cuando pudo realmente encarar la jugada. En la primera parte otra situación de Atenea, y Naikari lo mismo, también con un golpeo. Bueno, hubo varias jugadas donde el Madrid pudo marcar algún tanto más, pero en resumidas cuentas, chicos, victoria, debut en la Champions. Necesitábamos ganar como el comer, como fuera. Con respecto a David Aznar, creo que en el planteamiento estuvo acertado, más allá de la victoria. Lo dije en el directo, en el previo, antes de comenzar. Creo que la idea era un poquito cubrir al equipo que defensivamente estaba teniendo errores de bulto, intentar protegerte atrás para luego poder jugar al espacio con jugadoras de carril largo como son Lucía Rodríguez, que por eso creo que jugó antes que Kenty Robles, y Olga Carmona, que es nuestra carril zurda que puede jugar en ese tipo de situación de encuentro. Y creo que el partido se constituyó de manera lógica. Creo que Caroline Moller Hansen debe tener más minutos por experiencia, por capacidad ofensiva, por tipología física. Debe ser una jugadora que intervenga en los partidos. David Aznar le tiene que dar paso, y si no es David Aznar, pues el siguiente técnico en caso de llegar. Próxima parada frente al Eibar. Ahora tenemos una serie de partidos donde somos a priori mejor que nuestros rivales. No quiere decir que los anteriores también lo fuéramos y luego pasó lo que pasó, pero son partidos que tenemos que sacar de 3 en 3 hasta el encuentro del Sevilla, y veremos, ¿no? Porque tampoco es que el fútbol haya sido extraordinario, pero el fútbol también, como dijo Jorge Valdano, es un estado de ánimo,
y el estado anímico del equipo estaba por los suelos tras las derrotas y los traspiés que estábamos sufriendo en Liga, pues esto nos hace tener un poquito más de esperanza y de confianza. Más esperanza que confianza, porque el equipo tiene que seguir mejorando y recuperando gente. Por cierto, Tere Abelleira parece que se comenta que podría estar frente al Eibar, recuperar centrocampistas. Maite no pudo jugar, baja de última hora, parece que fueron molestias, nada grave, así que podríamos tener, ojalá toquemos madera, a Maite Oroz y Teresa Abelleira, que son nuestras centrocampistas titulares. Así que esperemos que las podamos ver y a seguir en buena línea y a ver si encontramos una racha positiva y dejamos un poquito la tensión con David Aznar, que oye, yo sigo pensando que hay que buscar solución y que seguro que el Madrid puede encontrar una mejor alternativa, pero oye, si David Aznar encuentra la solución y el equipo empieza a ganar y a obtener un rédito de fútbol mejor, pues oye, me callaré, tal, achicaré, aguantaré y diré, perfecto, David, pues has recuperado el equipo, fenomenal. Pero bueno, de momento ha sido un partido frente al Kharkiv, que es el Kharkiv.